Eh, Cordial saludo a todos y cada uno de los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Eh, Hoy vamos a tener un estudio acerca de la palabra de Dios y vamos a hablar referente a las doctrinas, o sea, las prédicas que aquí se hacen en medio de este canal, por medio de este canal, son prédicas que tienen que ver con la creencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo soy o pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace aproximadamente más de 20 años. Y entonces todos los temas que este instrumento humano predica acá son 28 creencias en 6 doctrinas que nosotros tenemos. Otras religiones podrán tener 8, 10, 15, 20 doctrinas, pero la Iglesia Adventista tiene 28 creencias en 6 doctrinas. Y a base de eso, este instrumento humano da a conocer el Evangelio Adventista del Séptimo Día por medio de este canal Adventista, Sana Doctrina. O sea, yo creo que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene una sana doctrina. Podrá que otras personas no crean que sea la sana doctrina de la Iglesia Adventista, pero yo la presento como Iglesia Adventista que tiene una sana doctrina. Por lo tanto, los temas que este instrumento humano sube a este canal son de la creencia adventista del Séptimo Día. Entonces, yo los invito a que se suscriban a este canal, Adventista Sana Doctrina, para que cada que subamos un video les llegue a usted. Y que Dios les bendiga y les ayude cada día en crecimiento y desarrollo espiritual. También los invito a que tengamos una palabra de oración para que demos inicio a este tema que vamos a tener hoy. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a realizar este tema, te pedimos que esta oración ascienda hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que nos envíes el Espíritu Santo, por favor, a este lugar y tome este instrumento humano, quites mi pecado y mi culpa y pongas el carbón santo encendido en mis labios y tú hables tu palabra a través de este instrumento humano. También, Padre misericordioso, te pedimos que nos bendigas a todos y cada uno de los que van a oír y ver este video, y que el Espíritu Santo y los santos ángeles también estén en cada lugar donde se va a oír este video, para que todos quedemos preparados para el reino de los cielos y sepa lo que tú quieres y deseas para el pueblo que se va a convertir a la iglesia y que está dentro de la iglesia. Te pedimos pues, Padre misericordioso, Padre bondadoso, que nos envíes también los santos ángeles a este lugar y a todos los lugares donde se vaya a oír y ver este video, y que también te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. El pasaje que vamos a estudiar es 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, que nos dice de la siguiente manera: no os unáis en yugos desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, por lo que se lee en este pasaje, Pablo da a entender se trata de un pasaje o de una amonestación en contra de cualquier clase de asociación con los incrédulos, quienes colocarían a los cristianos en situaciones donde les sería difícil, si no imposible, evitar la transigencia con sus principios. O sea, vemos claramente que Pablo pues no quiere que nosotros nos veamos en yugos desiguales con los incrédulos, o sea, con las personas que no conocen nuestra doctrina. Como le digo, nosotros tenemos 28 creencias en 6 doctrinas. Otras iglesias pueden tener 8, 15, 20 o 30 o 100 doctrinas, pero nosotros tenemos como iglesia 28 creencias en 6 doctrinas. Debido a esto, este instrumento humano sube estos videos al canal. De pronto habrán personas que no están de acuerdo con lo que este instrumento habla o con la doctrina de la iglesia adventista del séptimo día, pero el Señor dice: retener lo bueno y desechar lo malo, aunque yo sé y estoy seguro de que esta es una sana doctrina. Entonces, la palabra del Señor nos dice que aún
Pablo dice de esta prohibición incluye la relación matrimonial. Porque como le digo, si uno tiene una relación con alguien, o un matrimonio o una pareja de casa de diferentes iglesias, como allá creen en 100 doctrinas o 200 o 8 o 10 o 15, y la iglesia adventista creen en 28 creencias, en 6 doctrinas, entonces va a haber yugo desigual. Eso es lo que Pablo está tratando aquí de dar a entender, y los matrimonios, no de casarse en yugos ¿qué? Desiguales. Entonces, la munición de este pasaje dice muy claramente en 2 Corintios 7:1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne, o sea, de todas estas cuestiones con el matrimonio, de enyugarnos con personas incrédulas o que no creen lo que nosotros creemos dentro de la iglesia, ¿cierto? Entonces dice, porque nosotros debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, o sea, de un espíritu diferente, que no creen lo que nosotros creemos, perfeccionando la santidad en el temor de ¿quién? De Dios. O sea, nosotros debemos de perfeccionar la santidad en el temor de ¿quién? De Dios. La admonición de este pasaje quizá acudió a la mente de Pablo debido a su consejo registrado en el pasaje de 2 Corintios 6:12 y 13, que nos dice de la siguiente manera: no estéis estrechos en nosotros, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No se dice aquí, no se da o no ser de corazón estrecho y egoísta. Si así fue el propósito del apóstol, era no dar a los corintios ningún motivo para concluir que su amplio corazón debía ser tan amplio que pudiera mantener estrecha relación con los incrédulos. O sea, debemos de tener relación con los incrédulos, pero no en estas cuestiones, porque nosotros tenemos que relacionarnos con ellos para poderlos ganar para Cristo. Pero el matrimonio o en otros aspectos, Dios dice que no nos unamos con los ¿qué? Con los incrédulos. Entonces dice, el hecho de que el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:14, texto que estamos tratando, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Comienza con las palabras no os unáis. Indica que Pablo principalmente pensaba en el futuro y no en el pasado. O sea, hablándole a los corintios y a todas las iglesias y a todas las denominaciones, o sea, del linaje santo de Dios en todas las generaciones. Hoy en día la iglesia adventista, este instrumento humano, cree que es la iglesia verdadera de Dios y que es la iglesia que tendrá que dar un mensaje de amonestación al mundo. Por lo tanto, yo estoy predicando lo que creo y lo que sé que es así a través de la palabra del Señor. O sea, ya Dios lo tiene aquí en mi cerebro, en mi corazón y en mi mente. Entonces, eso es lo que yo estoy transmitiendo. Entonces, en yugo desigual. El griego para yugo desigual es heterosugeo, enyugarse, con un compañero desigual. El prefijo hetero indica personas de diferente clase, o sea, que tengan creencias diferentes, que tengan, como le digo, personas que creen en una creencia. Hay unos que creen que Jesús es solo, que no hay Padre, que no hay Espíritu Santo. Hay otros que creen que Jesús no es Dios. Hay otros que creen que el Padre y que Jesús es una creación. Entonces, ¿cómo me voy a relacionar yo con personas así de esas creencias y unirme en matrimonio? O que dicen que pueden comer de todo y todas las cosas. Entonces, no puedo enyugarme con una persona así. Yo tengo que enyugarme con una persona que cree lo que yo crea, verdaderamente. Entonces, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 24, nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice Mateo 6, 24. Mateo capítulo 6, versículo 24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
O sea, el mismo Señor Jesús dice muy claramente en su palabra, pues todo son palabras de Jesús, que no debemos servir a dos señores. O sea, si yo me caso con una persona que cree diferente a mí, entonces habría un yugo que desigual, y entonces tendríamos problemas, tendríamos muchas cosas, ¿cierto? O que no cree, una persona no cree que Dios puede transformar a otro, todas estas cosas. Entonces, hay yugos que desiguales. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. En vista de que Pablo se está dirigiendo a los miembros de la iglesia de Corintio como cristianos, los otros a los cuales hace referencia no son cristianos. O sea, cristianos, o sea, hoy en día las iglesias todas se denominan cristianas, hasta la iglesia católica romana, y todas las denominaciones se denominan cristianas. Pero ellos se denominan cristianos, pero tienen, o sea, todos tenemos diferentes creencias. Entonces yo no me puedo casar, o sea, una persona que sea de diferente creencia se pueden casar porque habrían problemas. Vuelvo y le repito. Por eso Dios dice que no. Y miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, el principio aquí expuesto es similar al de Éxodo 34:16, que lo dice muy claramente la palabra del Señor con referencia al pueblo de Israel de antaño. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, hará fornicar también a tus hijos en pos de dioses de ellas. O sea, fornicación espiritual. O sea, estas personas que Dios les dio al pueblo de Israel los mandamientos, les digo, no te hagas dioses, porque y no te emparentes con las otras naciones, porque te harán desviar. Si tú le das una hija o un hijo a una mujer que sea idolatra, pues entonces esa mujer va a llevar al Hijo de Dios o al simiente santa a la idolatría. Dios le estaba diciendo muy claramente esto. Miremos lo que sigue diciendo la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 7, del 1 al 3. Deuteronomios capítulo 7, del 1 al 3. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Deuteronomio 7, del 1 al 3 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios haya entrado delante de ti, o haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, Dios le está diciendo muy claramente al pueblo de Dios, y Pablo, teniendo este pensamiento, porque Pablo era una persona criada a los pies de Gamaliel, un hombre instruido en la ley y en toda la Biblia, la palabra del Señor, lo que tenían escrito, los escritos que tenían en aquel entonces, que era el Antiguo Testamento. Pablo había estudiado todo esto, y entonces por eso él enseñaba a los corintios. Como hoy este instrumento humano, aunque fue de la religión católica romana, hoy conoce esto, porque a mí no me lo enseñaban allá, pero hoy lo he estudiado, entonces por eso yo les informo a la iglesia adventista que no se pongan a enyugarse o a casarse con personas que no estén creyentes en lo mismo que nosotros creemos. Y ahorita vamos a estudiar algo también muy importante. En Levíticos capítulo 19, versículo 19, mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Que la palabra de Dios, por eso es importante estudiarla, para poder entender y poder saber las cosas como son. 19 dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezclas de hilo. Vemos aquí que aquí está diciendo muchas las cosas, porque estas naciones tenían eso que hacían ayuntar animal con otro, y así hacían como en los antiguos, en el diluvio, que hablan de los dinosaurios y todas estas cosas, porque hacían clonaciones y hacían animales grandes, como hoy en día. Cogen un perro con otra especie y lo hacen más pequeñito.
Bueno, todo eso, de pronto algún día trataremos esos temas también. Entonces vemos claramente que Dios dice que no mezcla las semillas, tampoco, ni tampoco dice hacer mezcla de hilos, todas estas cosas. Dios está prohibiendo todo eso. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Deuteronomios 22:10. Miremos lo que dice Deuteronomios, capítulo 22, versículo 10. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. No ararás con buey y con asno, juntamente. ¿Cómo va a poner uno a arar un buey con un asno? Y había gente que hacía eso. Eso es un yugo desigual. Por eso la semilla criolla no se debe injertar con una semilla que no sea. Entonces vemos claramente que por eso nosotros no podemos unirnos en yugos desiguales, aún ni en las cosas del campo. Por ejemplo, uno tener una finca y dársela a una persona o que no esté de acuerdo con lo que nosotros enseñamos, va a hacer cosas allá, o tener una finca de ganado en compañía con un incrédulo y él va a ser injerto de una cosa y de otra, o va a coger un animal y la va a poner con otro animal. Y el Señor dice que no. Pero como él no es incrédulo, entonces ahí no hay buena relación. Aún en esos debemos de tener diferencia. Entonces dice, la diferencia en ideales y en conducta entre los cristianos y los que no lo son, entre creyentes e incrédulos, es tan grande que establecer cualquier relación estrecha con ellos, ya sea en casamiento, en negocios o de otra manera, hace que inevitablemente el cristiano se enfrente a la alternativa de quebrantar un principio o de sufrir las dificultades ocasionadas por diferencias de creencias y conducta. Entonces, va a haber una manera. Por ejemplo, nosotros guardamos el sábado. Y yo no, pues yo ya soy casado y todo eso, pero una persona se casa con una mujer, digamos, un hijo de un adventista del séptimo día que guarda el sábado, se casa con una mujer de otra religión, ya sea católica, de cualquier religión que haya, pentecostal, bautista, metodista o cualquier otra religión, o testigos de que se llaman la denominación que es que testigos de Jehová. ¿Cómo me voy a casar yo con una persona una persona de la iglesia se va a casar con una persona o con los que llaman trinitarios? Si ellos no guardan el sábado, entonces va a haber yo voy a ir a la iglesia el sábado y la mujer va a decir, no, yo no voy por allá porque yo no creo en eso. Eso no se ve bien, verdaderamente. Entonces no se deben de casar en yugos ¿qué? Desiguales. O que yo vaya a comprar una finca y entonces con otro que es incrédulo, que es de otra denominación, de otra religión. Y hermano, no se puede trabajar el sábado, hermano. Vea, mire, no, usted guarde su sábado y váyase para la iglesia, pero yo voy a dar trabajo a la gente. O que yo tengo un negocio en compañía con otro, incrédulo. Y yo, hombre, el sábado no se puede trabajar, hermano. No. Usted con su creencia y yo con la mía, hermano. Debe ser un fanático. A mí, la Biblia dice que no, que eso no hay necesidad de guardar. Qué problemón tan grande. O que yo tenga una empresa y entonces tenga trabajadores y con un incrédulo. Y entonces el incrédulo lo pone a trabajar en la empresa, los trabajadores. Hombre, hermano, ahí hay problema. Entonces, por eso no debemos ni en negocios ni en ninguna cosa. Hermano, que yo voy a poner un negocio de maquillaje, hombre, no se puede. O de minifalda. Hombre, nosotros debemos de vender cosas que sean para los cristianos. No. Eso sería un problema tremendo. Por eso dice el Señor, que no nos unamos en yugos ¿qué? Desiguales. Entonces dice aquí, participar en una unión tal es desobedecer a Dios y transigir con el diablo. ¿Con quién? Oiga, tremendo, hermano. Participar en una unión tal es desobedecer a Dios y transigir con el diablo. O sea, ponernos a las manos del diablo para que nos lleve a esto. Si un hombre casa con una mujer que coma de todo, que beba de todo, entonces le va a hacer a usted la comida y usted va a ir allá, ¿no? Mía, yo no puedo comer cerdo.
Ah, no, 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 no. Yo como cerdo porque ahora me dicen que puedo comer de todo. Mija, no, 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 yo monto pintura porque es que maquillaje, porque es que eso, yo me pongo aritos porque es, va a haber un problema, un matrimonio así no sirve. Entonces dice aquí en Levíticos capítulo 20, versículo 24, nos dice de la siguiente manera. Miren lo que dice Levíticos capítulo 20, versículo 24. 20, 24 nos dice de la siguiente manera. Levíticos capítulo 20, versículo 24. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Pero vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. O sea, Dios le había dicho al pueblo de Israel, yo los he apartado de los pueblos. El pueblo adventista, Dios lo apartó de todos los pueblos para que diera un mensaje en este tiempo. Pablo, como sabía que Dios lo había apartado, entonces él fue a evangelizar y también le dio a conocer a los corintios que ellos también eran un pueblo apartado. Nosotros como iglesia adventista hoy somos un pueblo apartado, para que no nos huyamos en yugos ¿qué? Desiguales. ¿En yugos qué? Desiguales, porque muchas veces en la iglesia se unen en yugos desiguales. Y entonces no se puede. Entonces dice aquí, número 6.13, miremos lo que nos dice número 6.13. Número capítulo 6, versículo 13. La palabra de Dios es muy clara. Cuando nosotros la estudiamos con el texto y el contexto del pueblo de Israel y todo eso, como lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, es otra cosa. Por ejemplo, otras religiones no creen que el Antiguo Testamento ya que es que no vale. Que porque eso ya no vale, eso fue pasado, que lo que vale el Nuevo Testamento. Entonces nosotros como adventistas creemos en toda la Biblia. Entonces si yo me caso con yo no, ya estoy casado, pero una persona se casa con una persona y no cree en el Antiguo Testamento, entonces ahí hay un problema, hay un yugo que desigual. Entonces mire lo que dice Números capítulo 6, versículo 13. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Esta es pues la ley del Nazareo. El día en que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice Números capítulo 6, versículo 13. Entonces también nos dice en Hebreos capítulo 7, 26. Nos habla de un voto nazareo que se hacía en el pueblo de Israel para ser santo, para ser apartado. O sea, y vemos aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 26 de la siguiente manera. Miremos lo que nos dice en Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos dice de la siguiente manera. Hebreos 7, 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos dice de la siguiente manera. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, o sea, Jesús, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Uno más santo que el que hacía un voto nazareo, porque vemos a Sansón que tuvo un voto nazareo de no mocharse el pelo, pero cayó en tentación con una mujer y todo eso. Pero Jesús es mucho mejor que un voto nazareo, porque Jesús no vino a hacer un voto nazareo, ni fue nazareo, fue nazareno, nacido en Nazaret. Y este es porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que qué. O sea, debemos de estar apartados del pecado, de los pecadores, ¿no? Porque, pues, pero del pecado, o sea, no enyugarnos en estas relaciones con las personas, ni matrimoniales, ni en negocios, ni en ninguna otra cosa que tenga que ver con que tengamos que entrar en discordia con ellos. Muy bien. Entonces la palabra del Señor dice, la necesidad de mantenerse lejos del pecado y de los pecadores se presenta explícitamente en las Escrituras. Ningún otro principio ha sido más estrictamente prescrito por Dios. O sea, esto ha sido prescrito ¿por quién? Por Dios, porque es palabra de Dios. Pues aquí está
la Iglesia Adventista Séptimo Día y este canal Adventista canal Adventista Sana Doctrina presentan la sana doctrina y lo que dice Dios a través de su palabra. Aquí yo no presento mensaje mío, porque yo no sé nada. Yo presento es palabra de Dios. Para el que lo quiera creer, amén. Y si no lo quiere creer, bueno, ya es otra cosa, ya tiene que ser que él ya no crea. Bueno, yo no puedo obligarlo a que crea, ni tampoco puedo obligarlo a que crea, ni a que no crea. Eso lo hace el Espíritu Santo y lo convence, porque lo que se presenta aquí es palabra de ¿quién? De Dios. Entonces dice aquí que esto ha sido prescrito por Dios: no os unáis en yugos desiguales. La violación de este principio a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios ha resultado inevitablemente en un desastre espiritual, porque el pueblo de Dios de antaño se ha unido en yugos desiguales. Hoy en día la iglesia también ha resultado yugos desiguales. Por ejemplo, han contado testimonios que el papá era adventista y que se casó con yo no sé quién. Y bueno, que a la final pues que la mujer o la esposa o el esposo llegaron a los pies de Cristo, pero eso es muy duro. Y si alguna cosa les pasara, sería un reto tremendo. Pero una persona que es cristiana verdaderamente y que sepa la verdad, no se enyuga en yugos desiguales. No se enyuga con un incrédulo. Ahora, hermanos y amigos que me escuchan, aquí el apóstol Pablo no prohíbe toda relación con los incrédulos, sino solo las que tendieran a disminuir el amor del cristiano a Dios. Vemos claramente, o sea, tenemos que mirar que es cosas en las cuales nosotros no podemos enyugarnos con una persona, porque nosotros tenemos que predicarle el evangelio al mundo. El Señor Jesús le dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque si nosotros tuviéramos que salir del mundo para no relacionarnos con los incrédulos, pues entonces teníamos que volvernos ermitaños, y la palabra de Dios no quiere decir eso. Está hablando específicamente en estos puntos, en los puntos en cuales nos hagan apartar de las creencias o la conducta cristiana. Entonces aquí está hablando muy claramente el apóstol Pablo que nos haga disminuir el amor a Cristo o a Dios, adulterar la pureza de sus perspectivas de la vida, o indujera a desviarse de una estricta norma de conducta. En eso es que está diciendo Dios que no nos unamos, porque Dios le decía: no se unan, pero Dios les dio al evangelio al pueblo de Israel, la ley y todo el santuario y todo eso que había en el Antiguo Testamento, para que le presentaran ese mensaje. ¿A quién? A las otras naciones. Dios le dio a Pablo para que le presentara este mensaje a la iglesia de Corintio, pero no para que se hicieran aparte de las personas y que no conversaran con ellos. No, aquí no está hablando que no conversemos, que no nos enyuguemos en yugos desiguales, o sea, en matrimonio, en negocios o alguna cosa que nos haga apartar de las creencias adventistas del séptimo día para este tiempo, de nuestro mensaje, porque esto no tiene que ver con conductas y normas, o con una norma y con una conducta. La iglesia adventista y la palabra de Dios tiene normas y tiene conducta cristiana. ¿Cómo debe conducirse un cristiano? Los cristianos no deben apartarse de sus parientes y amigos no creyentes, sino relacionarse con ellos como ejemplos vivientes del cristianismo práctico para ganarlos para Cristo, no para unirnos con ellos y irnos al mundo, sino para ganarlos ¿para quién? Para Cristo. Miremos lo que dice en 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. 1 Corintios capítulo 5, 9 y 10. Miremos lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios hay que estudiarla como tal, como debe ser. Miremos lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 5, 9 y al 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces, vemos claramente que Pablo está diciendo que no nos aliemos con los fornicarios de este mundo, no. Porque si no, pues entonces teníamos que salir, o sea, devolvernos ermitaños.
Dios está hablando es que no nos unamos en yugos desiguales en cuanto a algo que nos haga apartar de las creencias. Por ejemplo, como nosotros, la Iglesia Adventista, tenemos 6 creencias en 28 creencias en 6 doctrinas. Y si algo nos quiere apartar de esto, no nos podemos unir en yugos desiguales. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un conocimiento claro de las 28 creencias y las 6 doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que no son doctrinas sacadas de la Iglesia, sino de la Biblia, y que Dios se las dio a la Iglesia para que pudieran tener un ministerio perfecto para la gloria y honra de Dios. Amén por eso. Entonces dice la palabra del Señor muy claramente, la pregunta decisiva es, ¿elige el cristiano relacionarse con los incrédulos porque los atraen las modalidades del mundo o por un sincero deseo de ser una bendición para ellos y ganarlos para Cristo? ¿Es esto anhelo, mi querido hermano adventista del Séptimo Día? Relacionarse con los cristianos, con los incrédulos para ganarlos para Cristo. Si esa es la relación que tú tienes con ellos, para ganarlos para Cristo, no enyugándote con ellos ni en trabajos o pues digamos en negocios con ellos o que lo que quieran apartar de quién, de Dios, de Dios. Por eso Dios quiere que los creyentes no dependan de un jefe, sino que dependan verdaderamente de ellos mismos, o sea, que sean trabajadores independientes. Dios quiere eso, para que tú no tengas que hacer trabajos o cosas que no tengan que ver verdaderamente con las cosas de Dios. Porque muchas veces en las empresas lo ponen a hacer trabajo a uno que no están de acuerdo con la voluntad de quién, de Dios. Por eso es bueno uno ser independiente, trabajador independiente. Y dice, y por muchas razones es mejor uno tener su trabajo independiente o en fin, y pedirle a Dios que le ayude para esto, porque Dios ayuda para todo. Entonces dice aquí muy claramente, y no de menor importancia. Hay otra pregunta o una segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿estás tú relacionándote con los incrédulos, Iglesia Adventista, para ganarlos para Cristo? Pues si esa es la razón, pues eso no es yugo desigual, porque es que usted, si se está relacionando con ellos, usted va y participa con ellos de algo, pero no mundano, pues, o sea, no yéndose a bailar o yéndose a hacer cosas, sino que usted está únicamente en relación con ellos, hablándoles de Cristo, hablándoles del amor de Cristo y hablándoles de la sana doctrina de la Iglesia y cómo es que Dios quiere que usted sepa el mundano o el incrédulo para que llevarlo a Cristo. Eso está muy bien. Pero hay otra segunda pregunta. Miremos lo que dice, cuál es la segunda pregunta. Y no de menor importancia, porque también es de mucha importancia. Para el cristiano es la siguiente: ¿cuál influencia es probable que prevalezca si se unen yugos desiguales? ¿La de Cristo o la de Satanás? Por ejemplo, muchas veces dice uno, no, porque a mí me han dicho, una vez me decía una señora que se iba a casar, y que se iba a casar con una persona que no era de la Iglesia Adventista. Le dije yo, eso no está bien. Y le mostré un texto de Elena G. White que decía también, porque Elena G. White todo va de acuerdo con la Biblia. Entonces me va diciendo, me parece que eso está fuera de contexto, porque uno se puede casar con el que quiera después de que uno lo ame. Aquí está diciendo la palabra de Dios que no. Y esta persona hoy en día puede tener problemas con esa ¿qué? Con ese cónyuge. Porque si no cree, no sé si estará en la iglesia o no estará. Pero uno, viendo todo esto, uno tiene que dar el consejo. Yo di el consejo, pero si no lo reciben, pues tampoco puedo obligar. Uno tiene que dar el consejo que da la Biblia. Y entonces dice, la de Cristo o la de Satanás. Yo creo que en un yugo desigual gana más fácil Satanás. Que si llega a ganarlo para Cristo, eso es una bendición. Pero uno no puede correr ese riesgo. Mire lo que sigue diciendo. Sin embargo, cuando se trata de una relación tan estrecha como el matrimonio o un trabajo o un negocio, o digamos tener compañías con incrédulos, en fábricas, en textiles, en lo que usted quiera,
en la empresa, lo que usted quiera, de cualquiera, ya sea en el campo o en la ciudad. Entonces dice aquí, el cristiano que verdaderamente ama al Señor en ninguna circunstancia, ¿cómo? ¿En ninguna qué? Circunstancia se unirá con un incrédulo, aunque tenga la noble esperanza de ganarlo para Cristo. Lo que esto, circunstancia, sería digno de qué? De elogio. Entonces, ¿qué compañerismo tiene los creyentes con los incrédulos? Esta es otra pregunta que puede haber yugo desigual en la iglesia adventista del séptimo día. Tremendo. O sea, puede haber yugo desigual en la iglesia, siendo cristianos y siendo que guardan el sábado y todas estas cosas. Puede haber yugo desigual en la iglesia. Me dirán muchos de pronto que no les enseña, porque esto casi no lo enseñan en la iglesia. Me dirán que no. Pero en la iglesia, de acuerdo al mensaje, a las 28 creencias que nosotros creemos y el mensaje de la iglesia adventista y con lo que dice la profeta Elena G. de White. Porque en los libros de la profeta Elena G. de White, muchas personas dicen o piensan que es que nosotros adoramos a Elena G. de White. Yo no adoro a Elena G. de White. Leo sus escritos, leo lo que dicen los escritos y lo comparo con la palabra de Dios y está estrechamente relacionado con el mensaje. Cuando Pablo escribió esto, no estaba Elena G. de White. Elena G. de White estuvo o es la última profeta del pueblo de Dios para este último tiempo. Porque la palabra de Dios dice que habrían falsos profetas para este último tiempo. Y si habrían falsos profetas es porque habrían verdaderos profetas. Entonces, verdadero profeta, Elena G. de White, para la iglesia adventista nosotros la aceptamos como una profeta. Y este instrumento la ha caracterizado por ser la profeta del pueblo de Dios. Y por lo tanto, como yo creo eso, y eso está en las 28 creencias y en las 6 doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día, por tanto lo predico. Cuando Pablo predicó este mensaje o escribió este mensaje, y cuando el Antiguo Testamento fue escrito, no estaba Elena G. de White. El pensamiento de Dios sí, pero para 1844. Entonces, de acuerdo al mensaje que nosotros tenemos en la iglesia, ¿hay yugos desiguales en la iglesia? Claro que sí. Y vamos a mirarlo a través de unas cuestiones en el lugar santísimo y con el mensaje que hay allá en el lugar santísimo. Y esto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 2 al 4. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces nosotros no debemos de unirnos en yugos desiguales con ninguna otra iglesia, ni en casamientos, ni en negocios, ni en nada de esas cosas. Porque como le digo, nosotros guardamos el sábado, ellos no lo guardan. Entonces, cuando usted va a cerrar su negocio, le dicen, no, usted váyase para su iglesia, pero yo me abro en mi negocio y entonces usted está participando de las ganancias. O digamos, usted tiene una empresa y tiene con otro, y entonces dicen, por ejemplo, tiene un carro. Y entonces la empresa le dice, no, resulta que es que este carro tiene que sacarlo a trabajar hoy, así sea suyo, pero está en nómina para trabajar. A todo eso, mi querido hermano, nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. O digamos un ejemplo, que yo me voy para la iglesia y tengo cualquier negocio. Y como digo, estoy casado con una mujer que no sea creyente, un hombre que se case con una mujer no creyente, que sea de otra denominación, que se denomine cristiana, entre comillas, pero no guarden el sábado. Entonces, ella se va a hacer cocina en sábado y hace todo en sábado. Entonces, hay problemas, mi querido amigo y hermano. Si me caso con una de la iglesia católica romana, una persona que tal, entonces, ¿qué pasa? Ahora muchos preguntarán, usted no era pues católico y hoy en día, yo fui católico romano. Me casé en la iglesia católica romana. Yo no sabía nada de este mensaje, pero gracias a Dios, hoy en día, la mujer que Dios me dio como esposo, que tomamos como esposo, ella me tomó a mí
y yo a ella, nos casamos. Hoy en día ella también está y cree lo mismo que yo creo y también se alimenta lo mismo que yo me alimento. O sea, guardamos los dos, guardamos la reforma, o sea, en el comer, en el beber y en el vestir, en todas estas cosas. Y ella también guarda el sábado y hace de comer el viernes para el sábado. Entonces, ella y yo estamos en los caminos de Dios. Eso es una gran bendición. Con ser que nosotros nos casamos siendo incrédulos, o sea, no sabíamos del mensaje de la iglesia adventista, pero hoy en día ella es vegana y yo también soy vegano. O sea, no consumimos nada de lo que viene del animal. Entonces, eso es un gran privilegio. Pero entonces, como yo vengo de allá, entonces, y Dios me dio este mensaje también para darlo hoy, porque yo pertenezco hoy en día a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, podrán haber yugos desiguales, vamos a mirar a través de la palabra del Señor. En lo que habla el mensaje para este tiempo, de verdad presente en el lugar santísimo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná. Esta es una cuestión. La vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué era lo que había allá? Tres cosas que vienen a ser el mensaje para la iglesia adventista, para que sea comunicado dentro y fuera de la iglesia adventista y no unirnos en yugos desiguales. Ni con los incrédulos de afuera, ni con incrédulos que entran ¿a dónde? A la iglesia adventista. Entonces vamos a mirar algo importante. En Éxodo capítulo 7, versículo 10 nos habla de la siguiente manera. Éxodo capítulo 7, versículo 10 nos dice, versículo 1, perdón. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces vemos que la vara de Aarón que reverdeció simboliza el espíritu de profecía. ¿El espíritu de qué? De profecía que iba a ser para este último tiempo. Porque igual manera, Elena de White iba a ser profeta del pueblo de Dios. Para los que la aceptamos como profeta del pueblo de Dios. Pero yo hago una pregunta. En la iglesia adventista del séptimo día hay personas que no creen en el espíritu de profecía. Sí, mi querido amigo y hermano. Hay personas, no solamente personas miembros de iglesia, porque todos somos miembros, pero hay unos que tienen cargos. Tienen cargos de anciano, tienen cargos en las juntas de iglesia, de diáconos, de diaconisas, y tienen sus cargos y conforman una junta, y hay gente de ellos que no creen en el espíritu de profecía. Pastores que no creen en el espíritu de profecía. Entonces, si una persona se casa con una persona dentro de la iglesia que no crea en el espíritu de profecía, ¿sería un yugo desigual? Claro que sí. Porque entonces el espíritu de profecía dice una cosa con la palabra del Señor, pero el otro no cree. Y hoy en día hay gente que no cree. Y uno les presenta el mensaje y antes de qué, se enojan. Entonces miren lo que está diciendo aquí. Elena G. de White es la profeta del pueblo de Dios. Entonces, y Elena de White escribió ciertas cosas que en la iglesia adventista no las quieren obedecer. Y miremos, entonces dice, tu profeta, así como un profeta es un portavoz de Dios, así Aarón había de hablar para Moisés y había de interpretar sus órdenes para Faraón y para los israelitas. En Éxodo 4:16 nos dice de la siguiente manera. Éxodo capítulo 4, versículo 16 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Y él hablará por ti al pueblo, o sea, Aarón. Él te será a ti en lugar de boca, o sea, Aarón, a Moisés. Y tú serás para él en lugar de ¿quién? De Dios.
Y en Números capítulo 7, 17, Números 17, miremos lo que nos dice la palabra de Dios. En Números 17, versículo 8 y 10, de la siguiente manera. 17, 8 y 10. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendros. Y dice el versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara del Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. O sea que la vara de Aarón que reverdeció, él era profeta y era para testimonio para todos los hijos rebeldes de Israel. Hoy en día la gente está rebeldizada contra el don profético dado a Elena G. de White en la iglesia adventista. Y escribió ciertas cosas que hoy en día no las quieren aceptar en la iglesia adventista y siguen en rebeldía. Entonces, vemos claramente que la vara de Aarón. Estaban las tablas de ¿qué? De piedra, o sea, los 10 mandamientos. Y el don profético habla de acuerdo a los 10 mandamientos. ¿A los qué? A los 10 mandamientos. Y a lo que se hacía en el santuario y lo que Dios dio para que viviéramos como iglesia adventista para este último tiempo. Entonces, la palabra de Dios es ¿qué? Muy clara, mi querido amigo y hermano. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. En el lugar santísimo también estaba, dice, el maná, que tiene que ver con la reforma pro salud o la reforma en ciertos aspectos. Dice, no os unáis en yugos desiguales. Dice en 1 Corintios capítulo 6, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, no os unáis en yugos ¿qué? Desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Siempre por lo regular el pueblo de Israel dentro de la iglesia ha sido o se ha llenado también de personas incrédulas. Están dentro también de la ¿qué? De la iglesia. Entonces dice aquí, no nos podemos unir con idólatras, ni nos podemos unir a personas que violen ninguno de los principios de los 10 mandamientos, porque en Salmo 119, versículo 17 nos dice que todos los mandamientos son ¿qué? Justicia. Entonces yo no me puedo unir a una persona que 119, versículo 17, me dice lo que dice aquí la palabra de Dios. 119, versículo 17 dice, todos los mandamientos son ¿qué? Son justicia. Entonces, este verso afirma la naturaleza justa de ¿quién? De la ley de Dios. Los mandamientos son una expresión de su propia naturaleza, justa y santa. Esta ley de Dios está en esta ley de Dios, o allá en el lugar santísimo está el maná, la vara de Aarón que reverdeció, que representa la reforma y la reforma pro salud y el espíritu de profecía dado al linaje de Guay, y que tiene que ver con que somos templos de ¿quién? Del Espíritu ¿qué? Santo, o el Espíritu de Dios, o somos templos de Dios. Entonces la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera. De la siguiente manera nos habla en Deuteronomios capítulo 22. Deuteronomios capítulo 22, 5, nos habla de la siguiente manera. Deuteronomios 22, 5. Una vez yo quise tocar este tema en una iglesia adventista del séptimo día, y se me levantó un anciano y me dijo, no, ese tema no lo toque acá. Porque en la iglesia adventista existen yugos desiguales.
No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Entonces, digamos un ejemplo, una persona en la iglesia se va a casar con una persona que vista como hombre, una mujer que vista como hombre, o un hombre que vista como mujer. Eso sería un yugo ¿qué? Desigual. ¿Por qué? Porque digamos un ejemplo. Yo tengo un tema subido aquí, ¿puede una mujer usar pantalón? Y a través de la Biblia y el don profético, encontramos de que la mujer puede usar pantalón, pero por debajo del vestido. Si quiere, o unos chicles o alguna cosa, pero por debajo del vestido, pero no solos. Porque el NG de Guay eso no lo aprueba, ni la Biblia tampoco lo aprueba. Dice que la mujer debe vestirse como una ¿qué? Como una cristiana. O sea, la mujer debe vestirse como mujer y el hombre debe vestirse como hombre. Entonces, también leímos que la mujer no debe usar minifaldas. Y hoy en día, por lo regular, la mayoría de las mujeres adventistas usan minifalda, hasta las mujeres de los pastores. Entonces, digamos, una persona que quiera verdaderamente guardar estos principios, porque estos son principios bíblicos, dados al pueblo cristiano de hoy en día, a la iglesia adventista del séptimo día, de que una mujer debe usar el vestido arriba de la bota del botín, pero no de la bota larga, sino del botín de la que usan las mujeres. Botín, a los tobillos o más arriba del tobillo. Y entonces vemos claramente que a ese botín se refería Elena G. White, que ella se había confeccionado un vestido un poco más corto de arriba del botín, un poquito más, para hacer trabajos en la casa y para la oficina, pero que para ella salir de compra tenía una ropa especial para salir de compra, pero no eran blue jeans, ni chicles, ni chores, ni minifaldas, sino el vestido de la Reforma, que tenía que ver con el botín, de la bota de la mujer, del botín, que queda un poquito más arriba del tobillo. Entonces, si una persona quiere casar con una persona que verdaderamente quiera guardar estos principios, debe buscar bien verdaderamente. Vamos a ver qué dice más acerca, o sea, hablando del vestido, pues ahí hay yugo desigual. Porque si yo le digo, teniendo pues una mujer que no le gusta vestirse a la norma cristiana, y ella quiere salir de minimalda mía, pero es que vamos para la iglesia mía. ¿Cómo vas a salir por ahí de minifalda viendo que nosotros tenemos unos principios? Dice que nosotros no debemos unirnos en yugos con los incrédulos que violen nuestros principios o conducta. Eso se llama conducta cristiana o normas cristianas. Y la mujer debe de ser con estas normas cristianas. Si no tiene estas normas cristianas y usted se casa y quiere llegar a este ideal con ella, entonces no va a llegar. Entonces usted va a tener problemas en su hogar con la mujer que quiere salir vestida de cualquier manera, o con escotes, mostrando sus partes que no debe mostrar sino únicamente a su esposo, o con una minifalda, o con chores. Así sea en la casa o en una cosa, la mujer debe mantenerse bien vestida, con ropa decorosa, o sea, con las faldas o con un vestido, no con blue jeans, ni con chicle, ni con chores, ni en la casa. Porque eso es principios de normas cristianas que tiene que ver con la creencia de la iglesia adventista del séptimo día para prepararse las mujeres o los hombres para el reino de los cielos. Vemos. Entonces, usted va a mantener problemas. Y si es un pastor, no puede predicar de esto, porque entonces la mujer va a llegar a la casa a decirle que le echó satiras porque le dijo que la mujer no podía usar ni minifalda, ni chori, y porque ella me tiene así. O si es un anciano de iglesia, tampoco. O si es un diácono de iglesia, tampoco. Vamos a ver qué nos dice más la palabra del Señor. En Jeremías capítulo 4, versículo 30. Jeremías capítulo 4, versículo 30 nos habla de la siguiente manera. Jeremías capítulo 4, versículo 30.
Jeremías capítulo 4, versículo 30 nos habla de la siguiente manera. Y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque te pintes con antimonio, tus ojos en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Entonces, digamos, una persona, un hombre que quiera verdaderamente tener la mujer con las normas cristianas y que se pinte las uñas de los pies, que se pinte los ojos, que se pinte la boca, que se pinte colorete, maquillaje y todas estas cosas, que se pinte el pelo. Entonces, no va a poder predicar el mensaje en la iglesia porque, como le digo, muchas personas por eso no predican estos mensajes en la iglesia, porque la esposa hace eso y entonces va a la iglesia, va después de la casa a echarle la casa encima al esposo, que por qué predicó de eso. O las hijas, como tampoco las ha enseñado a vestir y todo eso, y están en la iglesia y utilizan minifaldas. Porque hoy en día eso está lleno de minifaldas. Por ejemplo, los conquistadores. Las niñas todas usan minifalda y dicen que van para el cielo, cuando están violando una norma de un principio cristiano. O las mujeres dicen que van para el cielo cuando están violando una norma y un principio cristiano. Es que eso está escrito en la palabra de Dios, y por si está escrito es por algo. Y esos son yugos desiguales, porque si una persona verdaderamente quiere casarse con una mujer que verdaderamente quiera guardar estos principios, entonces debe buscarla como ella, así, y de pedírsela a Dios, que sea una mujer que vaya con los principios y que vista a la norma y que no se esté usando pinturas, maquillajes, ni en las uñas, ni en los ojos, ni el pelo pintado, ni en las uñas de los pies. Y hoy en día la mayoría de mujeres se pintan las uñas. La mayoría. Y están violando un principio. Están violando una norma de conducta cristiana en la iglesia adventista, y que nosotros tenemos en las 28 creencias y en las 6 doctrinas de la iglesia adventista del séptimo día. Vamos a ver otra cosa, que esto lo habla el Ellen G. de White con respecto a la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una esposa, porque yo hablo mucho de la esposa y el esposo, porque es un matrimonio. Entonces, a la esposa le gusta tener, digamos, un ejemplo, un Jesús peludo, y la esposa le diga al esposo, porque hay esposos que son idólatras, y le diga: mi hijo, deje poner ese Jesús peludo allá, hombre, que es que eso es idolatría. Y él diga: no, ¿qué cuento yo la hago? Entonces, va a haber problema entre la esposa y el esposo. Eso es yugo desigual, porque dice que no nos unamos, y en la iglesia hay personas idólatras. Que el día del conquistador, ¿quién dijo que los sábados son días del conquistador? Y que es que el día mundial del conquistador, y entonces dicen en la iglesia que ese es el día del conquistador. Yo siempre sé que el sábado es el día del Señor, y nunca nadie me lo va a quitar de la mente. Así que eran que el día de que yo no sé qué, el día del sábado es el día del Señor. Para mí siempre ha sido y será el día del Señor, porque esa fue la señal que Dios me dio para conocer verdaderamente la iglesia adventista. Me reveló el sábado leyendo en la Biblia, porque ninguno más me lo dijo, que ese era el día del Señor, el sábado. Y por eso di con la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, este es el día del Señor. Por ejemplo, en la iglesia, las mujeres, la mayoría visten de minifalda, de mujeres de pastores, y las que tienen, diaconisas, todas estas, las dorcas, usan minifalda. Están violando un principio. Hay que decírselos claramente. ¿Por qué? Porque, y entonces, una persona se casa que quiera vivir los principios bíblicos divinos, y que el cónyuge o la mujer o el hombre vivan de acuerdo a esos principios, y entonces no lo vivan, entonces va a haber problemas. Vamos a ver por qué más problemas se puede haber. Vamos a mirar acá claramente la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11. Dice:
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. En la iglesia adventista, por eso hay yugos desiguales, porque son idólatras, no guardan los mandamientos, porque la palabra de Dios dice no matarás. Y hoy en día matan los animalitos para comérselos, o van y compran en la carnicería carne para comer. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 22, 13 y 14. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 22, 13 y 14. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Esto tenemos que leerlos a la luz de la palabra. 22, 13 y 14. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Y aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos, o sea, subió allá al lugar santísimo, de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tremendo. Entonces, a veces investigan, digamos, parejas de matrimonio, como esto no lo enseñan en la iglesia. Entonces miramos, vamos a ver qué nos dice Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. $39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias y otra carne de los peces y otra de los aves. Dice la palabra del Señor que en la iglesia adventista debe llegar a ser veganos. Yo me caso, o una persona se casa con una persona en la iglesia que coma carne, que coma pescado, que coma carne de ave, de pollo, o que coma carne de animal muerto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que ese pecado no le será ¿qué? Perdonado. Entonces es un yugo desigual, porque usted le va a decir a la esposa, mía, yo no quiero comer carne. Ah, no, pero es que usted me conoció así, comiendo carne. A mí me trae carne. Y como ella la casa de comer, entonces, ¿qué pasa con usted? Cierta vez me dijo una persona que era vegana, tenía a sus hermanos que eran veganos también y practicaba el veganismo. Y entonces se casó con una mujer de la iglesia que comía carne. Los hermanos le dijeron, estás casándote en yugos desigual, porque esa mujer come carne. Y entonces le digo, no importa, yo me voy a casar con ella porque yo la quiero. Y yo la voy a traer al veganismo. Digo, ¿qué pasó? Ella la llevó a comer carne y hoy en día come carne porque es hasta un anciano de iglesia. Entonces, mi querido amigo y hermano, en la iglesia adventista también hay ¿qué? Yugos desiguales. ¿Yugos qué? Desiguales. Entonces, Pablo hace 5 preguntas retóricas, cuyas respuestas son obvias, para destacar e irreconciliablemente oposición que hay entre el yugo de Cristo y el mundo. De ese modo se prohíbe toda unión en la que el carácter, las creencias y los intereses del cristiano pierdan algo de su carácter distintivo e integridad. Un cristiano no debe entablar con el mundo ni en la iglesia, porque en la iglesia también hay mundanos, hay trigo y hay cizaña, relación alguna que siga una claudicación de su parte. Se traza claramente la línea de demarcación entre, primero,
la justicia y la injusticia, la luz y las tinieblas, segundo. Tercero, Cristo y Satanás. Cuarto, la fe y la incredulidad. Quinto, el templo de Dios y el templo de los ídolos. O sea, nosotros como cristianos no debemos verdaderamente hacer eso. Y la palabra de Dios, Elena G. de White, en la página 72 de Eventos de los Últimos Días, dice así: Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Deberían verse mayores reformas entre el pueblo que pretenden aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes deberían despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales muertos, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos, dice la palabra del profeta. Por eso a Elena G. White no la quieren, ¿de dónde? En la iglesia ni ninguna persona. Pero esto a mí me ha servido mucho para la gloria y honra de Dios. Entonces hay yugos desiguales en la iglesia. Un hombre que quiere casarse con una mujer para predicar el evangelio y para predicar la sana doctrina y para predicarlo verdaderamente como debe ser, debe de mirar que aplique todos estos principios en la iglesia adventista, porque en la iglesia adventista también hay incrédulos. Y no vayan a creer que si se casan con ellas, entonces, o con ellos, usted los va a convertir a Cristo. Más fácil dentro de la misma iglesia, como le pasó a este que hoy en día es un anciano de iglesia, lo pusieron a comer carne después de llegar a ser un vegano. Porque aún entre la iglesia hay incrédulos en el mensaje y hay yugos desiguales, mi querido amigo y hermano. Como le digo, este tema lo iba a tocar en una iglesia y el anciano, porque a mí siempre me ha levantado o una mujer como Jezabel para no dejar predicar el mensaje, o una CAP para también dejarse llevar a la idolatría y violar los mandamientos, las normas y la conducta cristiana, como hizo Acab, violar a aquellas personas del pueblo de Israel y llevarlos a la idolatría. Porque Satanás no quiere que estos mensajes sean predicados. Pero en la iglesia también hay yugos que desiguales, mi querido amigo y hermano. Por eso este tema es importante llevarlo. Es una persona que quiera verdaderamente que la esposa o el esposo viva estos principios. Si es una mujer, debe casarse con una persona que lleve bien los principios, que sea una persona que vista, viva y coma de acuerdo al mensaje adventista del séptimo día de la verdad presente en el lugar santísimo, que viva de acuerdo a la ley de Dios, que viva los principios de la reforma de salud y que crea en el espíritu de profecía y en la palabra de Dios correctamente y los aplique y viva una vida cristiana para que no hayan yugos desiguales. Eso que porque sean de la iglesia adventista que ya no hay yugos desiguales, ahí hay yugos desiguales. Y muy claramente lo hemos visto a través de la palabra del Señor. Una mujer que verdaderamente sea cristiana ni se pinta las uñas, ni se unta maquillaje en la cara, ni se pinta las uñas de los pies, ni las uñas de las manos, ni tampoco se maquilla, ni tampoco come carne, ni nada de lo que viene del animal. Es una mujer vegana, se viste verdaderamente como una mujer cristiana, a la norma cristiana, con un vestido, una blusa, una falda, o un vestido, o una blusa que le tape y que sea correctamente en la forma de vestir, y no come ningún alimento que dañe su salud. Entonces hay yugos desiguales en la iglesia. Mi querido amigo y hermano, comparte este video,
comparte este tema, dalo a conocer, suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Y vamos a terminar este video, esta palabra santa de Dios, con una oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por este maravilloso tema, por esta bendición que nos has dado en este día, Padre misericordioso. Gracias por tu grande amor, gracias por tu misericordia, gracias porque nos has mostrado que no debemos de unirnos en yugos desiguales con los incrédulos del mundo o con las otras denominaciones, pero que también en la iglesia adventista hay yugos desiguales y que de acuerdo al mensaje que tú le has dado a la iglesia adventista y como debe de ser una mujer o un hombre cristiano, hay yugos desiguales. Por lo tanto, Padre misericordioso, te pido bendición y que nos ayudes a entender ese tema para que las personas que se van a casar de aquí en adelante no se casen en yugos desiguales, sino que verdaderamente busquen un hombre cristiano o una mujer cristiana que verdaderamente obedezca a tu palabra y al mensaje para este tiempo y que se prepare verdaderamente y que esté preparándose para el reino de los cielos. Perdona todos nuestros pecados y faltas y la negligencia de la iglesia para presentar el mensaje en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.